Bueno, les damos la bienvenida a nuestro primer capítulo, nuestro primer podcast relacionado con Urbano Historias. Esta va a ser una charla entre tres profesores de arquitectura de diferentes universidades, donde buscamos generar una mesa de debate con temas relacionados sobre arquitectura y urbanismo. Entonces les presento a la mesa y, bueno, yo soy Orlando, yo soy profesor de arquitectura y también trabajo en el área de urbanismo y tenemos a Sheila. Hola a todos, yo también estoy en la mesa, también soy maestra de arquitectura y de investigación. Y pues estamos aquí. Perfecto. Y tenemos a Paco. Hola, ¿qué tal? Yo soy Paco, también arquitecto y antropólogo. Mucho gusto estar en esta mesa. Hasta luego. Estamos. Ok, muchas gracias. Bueno, en esta primera mesa de debate, lo que vamos a trabajar es el tema que se llama el efecto Matilda y vamos a ver los prejuicios que se sobreponen principalmente o sobre los logros y el desempeño de las mujeres en la disciplina de la arquitectura, que es un poco lo que estamos trabajando. Y bueno, un poco de los antecedentes es que en 1995, en la ciudad de Beijing, se celebró la cuarta conferencia mundial sobre la mujer. En este espacio, bueno, se puso en la mesa los diferentes problemas. El objetivo del podcast es poner en la mesa las vicisitudes que han vencido las arquitectas del siglo XX y analizar el androcentrismo que se registra en la historia de la arquitectura al ser una práctica y las cuales deben estar sorteando un sistema que ha minimizado su trabajo y se ve reflejado principalmente en el salario, en las actividades y en los roles que van tomando ella a comparación de sus pares masculinos. Entonces vamos a funcionar esos para comenzar. Ha existido una invisibilización sistemática de las mujeres en la historia de la arquitectura y cómo se ha registrado estos, Sheila. Sí, sí ha existido esta invisibilización, ¿no? E incluso la referencia que usted pone, la conferencia de 1995, hoy en día está muy vigente, ¿no? Cuando se habla del derecho a la ciudad, por ejemplo, desde las mujeres, pues es una referencia, un punto de partida. Pero ya metiéndonos a la arquitectura, pues incluso nosotros, yo creo que cuando fuimos alumnos en la facultad o en la UAM o en el Poli, tenemos la referencia de las maestras arquitectos, ¿no? Y muchas veces es la esposa del arquitecto, ¿no? A pesar de que también sea arquitecta, se le da el título como de, sí, la maestra tal que es esposa del arquitecto, ¿no? O cuántos trabajos de arquitectas hay conocidos y reconocidos, por ejemplo, porque no existe como un seguimiento tampoco a lo que hacen las mujeres en el ámbito de la arquitectura. Y afortunadamente a lo mejor en algunos aspectos ha cambiado con las alumnas, ¿no? A mí todavía me tocó escuchar comentarios de como, ¿para qué estudias arquitectura si te vas a quedar en tu casa? O arquitectura es para hombres, ¿no? O de compañeros que dudan que tengan la capacidad de ser arquitecto, porque si te vas, por ejemplo, si no escogiste la rama de irte a obra y te vas a la parte más teórica, también es cuestionable, ¿no? Escogiste teoría porque no eres capaz de estar en obra, ¿no? O incluso si te vas a obra, pues aparte de ser invisible, tienes que volverte, hay de dos sopas, ¿no? Te vuelves o uno de los albañiles y te enseñas a alburear, a decir groserías y a hacer uno más, o te vuelves como más temerosa porque temes que te hagan algo, ¿no? O que te estén ahí bulleando y demás. No debería de ser así, no tendrías por qué asumir el papel de un hombre ni estar como luchando, ¿no? Y también la otra parte es que cuando haces, y pasa mucho, yo lo sigo viendo como docente, cuando haces equipo con compañeros y el compañero es el que quiere llevar la palabra, ¿no? Y quiere decirte cómo tienes que trabajar y qué tienes que hacer, aunque está a tu par, aunque es tu par, es como si de algún modo tuviera más palabra y más voto por ser hombre, ¿no? Y si hay alguna idea o algún diseño, pareciera que el que la tuvo que tener fue el hombre, no la mujer, porque todavía hay maestros que cuestionan, ¿no? Que tengas esa capacidad. Ya si nos vamos a un ámbito más profesional, pues también lo hemos comentado mucho en la red que yo tengo de mujeres y de amigas y colegas,
comentábamos mucho que tienes que estarte peloteando y tienes que estarte peleando porque te reconozcan, ¿no? O sea, hay veces que a mí me ha tocado trabajar con hombres y las órdenes del jefe llegan a través del hombre. O sea, aunque estamos a la par en el trabajo, es como, oye, dile a Sheila que tiene que entregar esto. Cuando estamos a la par, o sea, tendría que decirme el jefe directo a mí, no al compañero, ¿no? O hay veces en reuniones donde estás y la palabra se la da a los hombres y entonces tú tienes que estar así como, oiga, pero yo, así, como yo también estoy aquí casi, casi, ¿no? Entonces es algo como muy histórico que afortunadamente está cambiando porque también hay colegas que tengo de hace mucho tiempo, maestras y demás, que ellas lo veían normal, ¿no? Y decían, bueno, ni modo, así es, así tiene que ser, te lo tienes que ganar para estar en el ámbito, ¿no? Y no es así, no es normal, no te lo tienes que ganar y no tienes por qué como sufrir esta invisibilización, ¿no? De decir, bueno, este Larky, me acuerdo mucho de una arquitecta hace poco que comentaba, bueno, que da gracias a que ahorita ya se toman en cuenta, ¿no? En mis tiempos yo era la secretaria, aunque fuera la arquitecta, ¿no? Y yo le decía, bueno, no tengo que agradecer, ¿no? O sea, esta parte no tendría que ser así, no por ser mujer, por una cuestión de género, tendrían que ponerte otro puesto, tendrían que quitarle el valor a tu trabajo que estás realizando, ¿no? O hacerte dudar de ese trabajo que estás realizando. Listo, gracias, Sheila. ¿Tú qué opinas, Paco, sobre esta invisibilización? Bueno, me parece que los ejemplos en este marco ahorita que nos comentas es muy importante porque, digamos, la percepción como la hemos o como la podemos llevar a cabo desde nuestra formación académica en las diferentes instituciones de formación profesional. Pero me parece que la invisibilización ha sido sistemática en todos los campos del conocimiento y en diferentes niveles, ¿no? Hay diferentes situaciones donde se ha reconocido, ¿no? La participación y las aportaciones de la población del género femenino, pero generalmente se han constreñido en algunos escenarios, ¿no? Y hay que tener claro esto. Yo creo que de manera sistemática, como se plantea en la pregunta, se ve en nuestra formación cuando no se dan a conocer las experiencias arquitectónicas de arquitectas, ¿no? Pero creo que también tiene que ver por la propia concepción de la arquitectura que se ha encontrado subordinada a los procesos de espacialidad que están anclados, digamos, en un modelo de dominación, ¿no? Entonces, me parece que habría que reconocer que ha habido arquitectas importantes, pero no solo por el hecho de ser arquitectas mujeres, sino porque han podido plantear otros campos o digamos otros horizontes en el ejercicio disciplinar de la arquitectura, ¿no? Y como bien planteas tú en un artículo que escribes y nos compartes, ¿no? Generalmente la arquitectura que han realizado las mujeres se ha centrado o ha estado más presente en la vida doméstica, digamos, ¿no? En los espacios que en su momento se han considerado y siguen considerándose los espacios privados, domésticos, propios del sector femenino, ¿no? Entonces, quizá es de que habría que explicar que en la historia de la arquitectura constantemente, permanentemente, se habla de la arquitectura monumental, ¿no? De la gran construcción arquitectónica que tiene que ver con una concepción más androcéntrica, ¿no? De la propia producción espacial. Entonces, me parece que sí, efectivamente, ha existido esta invisibilización y sobre todo esta su valoración de los espacios, incluso podríamos decir, más anclados a la escala humana, ¿no? O más, que dotan más de favorecer la escala humana y no tanto el espacio doméstico, sino la escala de la socialidad, ¿no? Entonces, estas prácticas de pronto parece ser que en la arquitectura
no tienen relevancia porque no refieren a las grandes obras que el sistema patriarcal de dominación requiere ensalzar, ¿no? Por ahí yo vería esta primera reflexión. De cómo empezamos a vislumbrar la arquitectura, estas obras, las grandes obras de los grandes arquitectos, una perspectiva de una construcción continua por partes, puntos y un tema importante. Y lo nombra así Matilda en honor a una activista que se llama Matilda Joslin. Bueno, este efecto Matilda, que comenzó primero en la comunidad científica, viendo que no existe este reconocimiento, bueno, fue permeando en las diferentes disciplinas y ahora expone la discriminación sufrida por las mujeres en el ámbito laboral y refleja, en su caso, cómo se han negado las aportaciones por parte de grupos patriarcales privilegiados y cómo no existe un reconocimiento y unos logros iguales, ¿no? Un poco recordando lo que nos está comentando Paco, podemos referir a diferentes arquitectas del siglo XX. Está el caso de Aino Marcio, que posiblemente no les suene el nombre para los que estudian arquitectura, pero sí le ponemos el apellido de su esposo, a lo mejor ya suena, ¿no? Que es Aino Alto. ¿Cuál es tu experiencia, Shay, en Ah, perdón, cuanto a esta parte del prejuicio Matilda? sí, no se escuchaba. Sí, bueno, yo lo refería mucho, ¿no? A lo mejor hay ejemplos desde la antigüedad. Hay uno que a mí me llama mucho la atención, que voy a comentar, con una condesa que era Elizabeth Wilbraham. Ella es inglesa y refería mucho que, bueno, hay un historiador que se ha dedicado como a documentarla y le atribuye que construyó 18 iglesias, por lo menos en Londres, ¿no? Pero todas ellas están firmadas por el esposo. Entonces ella de alguna forma generó arquitectura, hizo arquitectura y tuvo para la época, estamos hablando del siglo XVII, entonces está muy adelantada, ¿no? Pero tuvo que dar el crédito al esposo por el tiempo, porque por el tiempo no podía atribuirse a ella la parte de la arquitectura, ¿no? Tenía que cederla al esposo, por ejemplo. Y aún hoy en día, cuando se ha hecho investigación sobre ella, pues muchos dicen, no, no es cierto, a lo mejor hizo decoración, ¿no? A lo mejor contribuyó en una otra cosa, pero no era arquitecta, aunque están todos los fundamentos para así darle el tema y para así decir si hizo obra, si generó mucha obra en este siglo, se sigue dudando. Ya si nos vamos a una escala, pues por ejemplo de alumnos, también me ha pasado que hay cuando estamos trabajando, hay muchas veces que se atribuye inmediatamente si el proyecto está bien resuelto, si está bien, más por ejemplo en la UAM que se trabaja en equipo, hay profesores que dicen, ah, es porque está el chico es el que lleva el tema, ¿no? El chico es el que lleva como la batuta. Las mujeres pareciera que solo estamos ahí de adorno y que podemos generar, por ejemplo, diseños, ¿no? O sea, interiores o los exteriores o los jardines, pero que no, a lo mejor no somos capaces de generar el diseño completo, pareciera, ¿no? Y a nivel trabajo, pues también, esto que yo comentaba hace poco, ¿no? En este sistema que estamos, muy patriarcal, pues también hay desde que te llaman, por ejemplo, que no te dice una arquitecta, que te dice niña, por ejemplo, ¿no? A ver, niña, tráeme tu proyecto, ¿no? Y te quitan el título de arquitecta por el simple hecho de ser mujer, cuando los hombres sí son los arquitectos o los ingenieros, por ejemplo, ¿no? Entonces, son diversas experiencias donde te hacen como decir, bueno, es que no quiero ser igual, ¿no? Pero sí quiero que me reconozcan como arquitecta, no porque sea mujer ya tengo inmediatamente que ser reconocida, pero si soy arquitecta, pues necesito que me digas arquitecta y que me lo reconozcan, ¿no? O sea, no es un favor, es algo que yo soy, por ejemplo, ¿no? Entonces, esas serían algunas de las experiencias. Y bueno, también una escuela que es muy, yo creo que muy socorrida a nivel en diseño, cuando hablamos de la Bauhaus, ¿no? Hubo muchas mujeres que dieron y produjeron, ¿no? Y que a final de cuentas quedaron ahí como guardadas en la historia y que siempre tenemos referencia de Gropius, de Mies van der Rohe y demás, pero que quedan ocultas al paso de la historia como si no hubiera habido mujeres en la Bauhaus
como si no hubieran atribuido algo, como si no hubieran generado incluso, por ejemplo, en el caso de Lot Bass, que es la que hace el plan urbano de los Países Bajos, pues no se le da el crédito, ¿no? O sea, está ahí, está documentado y todo, pero no se le da el crédito. Cuando Meyer, por ejemplo, viene a México, es el que desarrolla un estudio sobre las vecindades y la vivienda y la tipología, y la esposa es la que hace, se va mucho a la parte de la litografía mexicana, ¿no? Y hace mucha documentación y todo, y también queda en el olvido. Entonces, creo que hay que voltear lo que usted decía, ¿no? No sé, cuando decimos el nombre de las mujeres, pues se quedan ahí como en el olvido. Si mencionamos el nombre de los esposos, entonces, sí, la esposa de tal, ¿no? Sí, la que fue novia de tal. Entonces, sí hay que voltear un poco atrás y ver qué hicieron y tratarlo de irlo documentando, yo creo que también, y refiriendo todo, ¿no? En nuestra investigación, en las clases y los alumnos que se amplían a tener referencias no solo de estos grandes arquitectos, sino de las arquitectas que han hecho obra, que han hecho arquitectura a una escala de todo tipo, ¿no? Listo, muchas gracias, Shea. ¿Tú qué opinas, Paco, en esta parte de Prejuicio Matilda? Bueno, yo creo que sí es relevante porque, digamos, retomarlo y sobre todo creo que atinadamente se coloca este tema como parte de nuestro primer programa, porque de pronto parece que lo tenemos muy naturalizado, ¿no? Eh, Entendería, por lo menos a mí me tocó formarme en una etapa donde ya se había dado, digamos, un primer momento que tuvo, digamos, quizá no un primer momento, pero sí un momento que tuvo cierta apertura en la escuela, entonces en la Escuela Nacional de Arquitectura de la UNAM, que en ese momento era escuela, en donde nosotros tenemos, o a mí me tocó contar con las anécdotas, con las experiencias de muchas arquitectas y arquitectos que habían participado en esta experiencia político-académica del autogobierno en la UNAM y que posteriormente dio paso a que se conformara la Facultad de Arquitectura, ¿no? Y aquí lo que recibíamos nosotros como ese tipo de experiencias de cómo era la formación universitaria en los 50 o en los 60, era que propiamente en las escuelas de arquitectura no había mujeres, pocas, sufrían muchísimo, se denostaba su presencia en las universidades, ¿no? Entonces creo que a nuestras escuelas para poder promover la presencia de profesionistas en todos los sentidos, ¿no? Pero no se ha logrado eh, la porción en la sino en su aportación arquitectónica en general, ¿no? Hay importantes arquitectas que a mí me tocó tomar clase con ellas en la Facultad de Arquitectura, la maestra May Reine, hay el reconocimiento, por ejemplo, a Pepita Saizo, pero realmente en un estudio que se hizo hace poco por el Instituto de Investigaciones Sociales, me parece, se identificaba como el número de académicas y el número de investigadoras en la Universidad Nacional Autónoma de México seguía estando muy por debajo de la presencia del varón, ¿no? De la presencia masculina. Y es que hay que reivindicarlo. Pero también lo que es cierto es que nuestra formación, que ahora ya hay más presencia afortunadamente de mujeres, la realidad es que en el ejercicio profesional pocas arquitectas o hay poca apertura para efectivamente que las arquitectas estén ya en el ámbito profesional desarrollándose, sobre todo en el ámbito de la construcción. Y a mí me tocó con compañeras también muy queridas
Yo tuve afortunadamente una compañera muy de mi generación, muy competente, la arquitecta Brenda Sandoval Rivera, y ella nos platicaba, ¿no? Lo difícil que era para ella ponerse al mando de una obra, aunque por mucho, pues nos superaba en conocimientos y capacidades a muchos de nosotros, ¿no? Entonces, ella propiamente se colocó como parte importante de los equipos de trabajo cuando yo era estudiante, pero efectivamente la presencia de arquitectas que asuman este rol, digamos, más protagónico, pues por digamos, la cercanía que yo he tenido con varias compañeras, es que se presentan estas situaciones que plantea Sheila, ¿no? Entonces, si esto lo vemos desde los ámbitos formativos y sigue estando presente en los ámbitos ya profesionales, donde además se suman otras cosas, ¿no? Además de ser mujer, se es joven, se es inexperta, que son cosas que son muy presentes en nuestra profesión, siendo o no siendo mujer, ¿no? Cuando alguien acaba de salir de la carrera, prácticamente se le ve como el novato, ¿no? Y hay pocos escenarios de inclusión profesional donde realmente se pueda potenciar. Esto es algo muy común en nuestro gremio, ¿no? Acabas de salir, pues te toca aprender, ¿no? Entonces, se viene reproduciendo este esquema jerárquico en nuestro campo disciplinario, y yo cerraría esta reflexión con la presencia de arquitectas que he conocido de otros países también, como Bela Peli, como Beatriz Pedro, Mariana Enet, Ana Falú, que son arquitectas que han colocado no solamente el feminismo dentro del ejercicio arquitectónico, no como un aspecto que tenga que ver exclusivamente con el reconocimiento de las arquitectas, sino con la concepción del ejercicio profesional, que las mujeres empiezan a cuestionar, empiezan a colocar temas muy importantes, como estos otros temas más bien de la arquitectura solidaria, de la arquitectura de la escucha, de la arquitectura para todos, para todas. Entonces creo que esto es algo que hay que visibilizar en nuestro gremio, en nuestra disciplina, para poder no solamente reconocer la presencia femenina, sino eh, discutir, reflexionar en torno a este ejercicio hegemónico de la arquitectura de autor avasallante que no le importa las necesidades de la población, sino el reconocimiento per se, ¿no? Y creo que esto es algo que tenemos que aprender a colocar. Listo, creo que sí es importante lo que nos menciona Paco, debe haber una reivindicación y para eso tenemos que darnos, tener una idea de todas las mujeres que han participado en el siglo XX. Ya mencionó algunas Paco, ya mencionó una Sheila, solo un poquito para complementar, pues faltaría la parte desde el Politécnico. Tenemos a Ruth Rivera Marín, que sería la primera mujer que egresa de la ESIA y en el área de arquitectura, y una de las grandes profesoras en el área de teoría y composición arquitectónica. Entonces, no solamente la podemos vislumbrar, porque siempre aparece como la hija de, y no simplemente con el respeto y el derecho que ella merece. Entonces, vamos a tener muchísimas mujeres que han ido abriendo brecha y han ido generando este camino que es muy complicado en una carrera que sí viene señalada, como bien dice Paco, desde una vertiente muy machista, ¿no? Entonces, nos encontramos en una situación donde nuestras alumnas van a egresar ante una situación de inequidad, donde posiblemente gane menos, o como dice Sheila, va a ser tratada de diferente manera, o no va a ser reconocida a la misma altura en cuestión de su par masculino. Entonces, un poco ya teniendo la última pregunta, yo les pregunto, ya como profesores, ¿cuáles son los retos que ven ustedes ante nuestras alumnas? ¿Qué es lo que ellas tienen que enfrentar en el mundo laboral si quieren integrarse
a esta disciplina que es la arquitectura, no solamente en la parte de diseño, sino también en el área de construcción. ¿Cuáles son los problemas que se enfrentan actualmente dentro de esta disciplina, Sheila? Pues yo creo que el reto que tenemos como profesores es bien grande, ¿no? Yo daría un reconocimiento súper especial a la UNAM, que va un paso adelante con la materia de género, ¿no? Y que la vuelve obligatoria aparte en la facultad, ¿no? Porque a pesar de que la facultad es bien hermosa, tiene profesores, alumnos muy conscientes, también tiene la parte negativa. Entonces, con esta materia, yo creo que el impulsarla es un pasote, ¿no? O sea, yo me acuerdo que cuando nos enteramos en el grupo que estoy de la UNAM, de seminario, pues saltábamos de la alegría, porque decíamos, bueno, ya es un hecho, ¿no? Ya no es optativa, ya es una obligación. Y ese es un reto, ¿no? Yo como maestra en la UAM me estoy metiendo el reto de que la UAM también la genere como obligatoria o como por lo menos un taller para abrir la perspectiva, ¿no? Pero aparte de esto, yo creo que como profesores, pues es una responsabilidad, porque yo por lo menos en mis alumnos les digo, bueno, no tienes por qué pasar por estos procesos, ¿no? Que en algún momento eran bien vistos o que eran parte de, pero no tienes por qué pasarlos, o sea, no tienes por qué aguantar piropos que no quieres en el trabajo, no tienes por qué aguantar cosas que no de parte de los compañeros, y también lo digo muy claro en las clases, ¿no? Es un lugar seguro y de respeto. Entonces, si la compañera no sabe cómo se hace una zapata, por eso estamos aquí, ¿no? Y también un compañero, porque no solo es de mujer. También el otro reto es abrir el panorama, ¿no? O sea, abrir el panorama y decir, bueno, hay todo, la arquitectura da para todo. ¿A qué área te quieres ir? Vete a esa área y agarra la compasión, pero entonces métete de lleno a eso. Pero el primer reto es desde la universidad fomentar el respeto, ¿no? No, por ejemplo, si hay alumnos que están acosando, si hay alumnos o profesores que están acosando, si hay alumnos también que están haciendo burlas, si hay alumnos que a lo mejor están haciendo uso de estos, pues yo les llamo al feminismo, ¿no? Estos derechos patriarcales que en algún momento tienen de sentirse superiores, pues como docente es también, a ver, aquí no hay eso, ¿no? Aquí somos todos parejos, todos aprendemos y todos vamos sobre el mismo camino. Sí es un reto bien difícil, porque a pesar de que son generaciones nuevas, que yo en mi poca experiencia como docente, pues los veo más aperturados, a lo mejor incluso la mía o la de ustedes, sí tienen todavía algunas trabas, ¿no? Sí me ha tocado alumnos que dicen, pero es mujer, ¿no? O ¿por qué lo va a hacer si es mujer? Entonces, el reto es ese, el reto yo creo que es lo primero desde la universidad, no vas a reeducar a la gente, pero si hay una materia de género, abre toda una perspectiva, ¿no? También he tenido alumnos que me dicen, pues nunca me había puesto a pensar que si es cierto que las mujeres salen a la calle pensando si van a regresar, y un alumno me decía, qué fuerte, ¿no? Qué fuerte pensar eso, yo nunca me había puesto a pensar eso, entonces yo creo que si generamos conciencia, por mínima que sea, ya le estás dando al punto que esos futuros arquitectos empleados en algún despacho, demás, o arquitectas, pues no van a dejarse si alguien les quiere ahí hacer un piropo, una propuesta mal, o si les quieren pagar menos, o si no van a ser escuchadas, yo creo que van a tener esa fuerza para levantar la voz. Pero es un gran reto, ¿no? Eso yo creo que es de los retos que yo tengo este año, tratar de dar por lo menos el paso en la UAM, que también se abra esta materia obligatoria, ¿no? Listo, ¿tú qué opinas, Paco? ¿Cuál es nuestra responsabilidad en la parte docente y cuáles son los retos de... Yo diría que un primer reto que tenemos como sociedad, ¿no? Es que de por sí el mercado laboral es en esencia excluyente. En esencia, mucha formación o muchas de nuestras egresadas y egresados realmente nos estamos enfrentando, y digo nos estamos porque creo que ya tenemos varias décadas en donde el mercado laboral es profundamente excluyente y que además se estudian diferentes ámbitos del ejercicio arquitectónico para que al final uno termine, digamos, subordinándose a los intereses que tiene el mercado laboral y entonces uno que digamos, obtiene conocimientos para proyectar, para diseñar, para todo lo que implica el ejercicio de la producción urbano-arquitectónica y finalmente en el mercado laboral se contratan arquitectos para la parte administrativa ante
ante proyectos ya prototípicos que simplemente se instalan, ¿no? Se replican de manera crítica en aras de los intereses de la especulación inmobiliaria, ¿no? Entonces creo que ese es un primer reto, ver cómo como comunidad, como futuros profesionistas, nos vamos a enfrentar y nos vamos a seguir enfrentando a esta situación de exclusión laboral y además el poco trabajo que existe, pues no tiene las mejores condiciones que digamos, ¿no? Hoy día nuestros egresados, nuestras egresadas, difícilmente podrán tener un empleo, una certeza laboral en donde todos sus derechos laborales estén contundentemente o de manera mínima colocados, ¿no? Entonces ese es un primer reto. Y eso nos lleva entonces ya para el punto específico de las egresadas, ¿no? Ver también que hay muchos aspectos que pueden aportarse, que todavía hay mucho que trabajar, ¿no? Una arquitecta muy querida, la maestra Lourdes García Vázquez, ella lleva mucho tiempo trabajando los aspectos de género, no solamente en la formación arquitectónica, sino en el ejercicio profesional. Y realmente es importante resaltar que la presencia de las mujeres en la producción urbano-arquitectónica ha sido profundamente importante, ¿no? Más del 60% de la población ha construido sus propias viviendas sin recurrir o sin la posibilidad de recurrir a un profesionista o a una profesionista. Y en este más del 60%, la presencia de las mujeres está documentada, ¿no? Prácticamente como administradora de los procesos de los pocos recursos, de los recursos limitados que tienen los sectores populares, y además al frente de muchas actividades que tienen que ver incluso con la introducción de la infraestructura mínima, ¿no? Que se requiere, ¿no? Yo creo que hay mucho que hacer porque hay de entrada las necesidades que se requieren por gran parte de la población. Muchos conceptos nacen de esta manera, ¿no? Los primeros espacios de cuidado para niños y para niñas se dan en estos espacios populares porque las mujeres son capaces de planificar sus espacios y concebir, proyectar, ¿no? Los elementos de equipamiento urbano que se requieren para que las poblaciones puedan, pues digamos, vivir en mejores condiciones. Pero esto nos lleva a muchos debates y yo creo que las arquitectas, las arquitectas en formación, y también tienen que visualizar estas otras cosas. Pero como un punto final, creo que cuando hablamos de reivindicaciones de género, no es un asunto que constriña solamente a las mujeres. Hay un trabajo muy importante que hacer con los arquitectos y con los varones. Recientemente que las compañeras realizaron esta importante actividad política a nivel mundial, me atrevería a decir, el famoso Un Día Sin Mujeres, los hombres que asistimos a clases, tratamos de abrir espacio para reflexionar entre varones las implicaciones de esta acción, pero además lo que realmente estaba de fondo en la voz que levantaban las compañeras. Y realmente me atrevería a decir que pocos compañeros, digamos, han abierto un debate respecto a su propia masculinidad. Y creo que ese es un aspecto muy profundo que las mujeres también tendrían que favorecer para que de manera conjunta se generen espacios de reflexión acerca tanto de las feminidades como de las masculinidades y sobre todo de los modelos de dominación que todavía imperan en nuestras sociedades. Entonces creo que ahí hay un reto importantísimo. Gran parte de las mujeres feministas, arquitectas que yo he conocido, siempre están pensando en las condiciones de equidad, no partiendo de la base de que no podemos autoexcluirnos ni excluir a nadie, ¿no? Entonces, este trabajo creo que es algo que pueden asumir muy bien las compañeras para también trabajar con nuestras respectivas formas de concebir la masculinidad y eso también nos tendría que llevar a vislumbrar ejercicios profesionales, rompiendo con esta estructura jerárquica y subordinada a los aspectos
pues de especulación, ¿no? Y es un tema que nos incluye a todos, a todas las disciplinas. Yo diría, es un tema global que hoy la pandemia también está colocando, ¿no? Es decir, cómo visualizamos una arquitectura del cuidado de la humanidad. Creo que aquí conjuntamente son temas que se deben seguir trabajando. Listo. Y siguiendo un poco con la vertiente que nos maneja Paco, creo que sí es importante, ya para dar cierre a esta primera transmisión, es esto de cómo nosotros debemos reflexionar en función a la arquitectura. Y retomo un poco una frase de una diseñadora de interiores que se llama Ellen Gray, donde nos dice que para crear primero hay que cuestionarlo todo. Entonces, bajo esta lógica, invito tanto arquitectas como arquitectos a romper esos paradigmas que nos enfrenta el siglo XXI, donde no solamente tienen que ver desde los aspectos del feminismo, de la equidad de género, sino también con nuevas visiones relacionadas con el medio ambiente, relacionadas con la equidad y de los servicios de los diferentes ciudadanos, las nuevas necesidades y por obviedad pues todos los problemas que se enfrentan en diferentes aspectos. Entonces, aquí la parte importante en la cual yo invito a mis alumnos tiene que ser un poco a esta parte de cuestionar, reflexionar en lo que está mal y romper ese paradigma. La arquitectura es como una de las artes, es parte de la vanguardia de los pensamientos que tienen que trascender antes que la realidad misma. Entonces, eso es parte y esa es una de las actividades que tiene el arte por sí misma. Ver, reflexionar, analizar el contexto actual y posteriormente generar propuestas que luego en innovar y de ahí empezar a permear en una sociedad que en este momento la vivimos en crisis. Bueno, ya estamos en la parte final de nuestro primer podcast, entonces solo me falta a la mesa invitarlos a su cierre y a sus comentarios finales. Ok, ¿con qué cerramos, Sheila? Pues yo cerraría con esto, ¿no? Retomando un poco lo que decía el doctor Paco, es cierto, ¿no? Hay que abrirnos un poco también, bueno, no abrirnos, más bien es un ejercicio de sociedad, es un ejercicio de hombres y mujeres, pero también creo que la responsabilidad no debe de recaer en las mujeres, ¿no? O sea, porque muchos compañeros dicen, bueno, no me habías dicho, ¿no? No me habías mandado esta información. No, a ver, o sea, la información está ahí, ¿no? Si quiero cambiar, pues yo me documento. Ya vi que esto está mal, ¿cómo, por dónde le entro? ¿Y qué hago y qué no hago? Porque yo creo que hay mucha conciencia de lo que hacemos mal, ¿no? Desde palabras ofensivas, cómo tratamos a las compañeras, cómo las vemos. Y creo que también algo que tenemos bien importante los es que tenemos a los alumnos particularmente en la UAM, Xochimilco, que tenemos este sistema modular donde están todas las carreras juntas en primero, cuando entran es esto, ¿no? Como que se pelean y dicen, ¿por qué estoy con todas las carreras? ¿Y qué tiene que ver arquitectura con medicina y con biología, ¿no? Entonces, esta parte de concientizar va desde ahí, ¿no? ¿Por qué estamos todos juntos en una sociedad? ¿Cómo trabajamos todos juntos? ¿Y qué podemos generar juntos? O sea, un bien común y bien colectivo. Cuando piensas en el bien común, pues obviamente vas a ver todas las aristas en las que puedes participar y cómo te puedes integrar. Y a eso hago hincapié, ¿no? A que los alumnos tienen esa capacidad de reflexión. Así como podemos, nosotros creo que no estamos tan ligados a la tecnología, pero ellos sí, entonces yo les digo, así como se ponen a ver 2 horas de videos de TikTok, pues también pueden buscar documentación, información que nos atañe a todos, porque también en el contexto que estamos de pandemia, pues no se va a parar mañana, ¿no? Y el día que nos digan que ya se paró, pues qué bueno, pero no vamos a regresar a la normalidad así como por arte de magia. Entonces, ¿cómo participas como alumno? Creo que es parte de documentarte, de verte, de ver cómo contribuyes, desde cómo hablas en casa, cómo le hablas a la red de mujeres que tienes alrededor, y ya después cómo interactúas en la escuela y como sociedad, ¿no? Pensando en el bien común, yo apelo a eso, a que toda concientización va a dar frutos, porque el día de mañana ese alumno a lo mejor tiene un proyecto y entonces no va a tratar a sus compañeras como en algún momento sí se trataba, ¿no? O en la escuela o en los espacios donde se desenvuelva. Entonces hay que concientizar y hay que recordar esta parte, ¿no? De no estamos buscando reeducar,
sino que cada quien tiene que tomar esa conciencia y decir, bueno, ¿qué hago y qué no hago para ser mejor en esta sociedad, ¿no? Y cómo rompo esos paradigmas que me han impuesto. Y es una lucha diaria, como mujeres también la tenemos, o sea, como mujeres, yo, por ejemplo, como mujer feminista diario es una lucha, ¿no? Así como desde no puedo decir esto porque está así y tiene un fundamento de por qué no lo puedo decir o por qué lo puedo decir, o esto lo tengo que hacer diferente. Entonces sí es un camino largo, pero vale la pena al final porque estamos trabajando por un bien común, ¿no? Entonces yo apelo a eso. Listo, gracias, Shay. Paco, tus reflexiones finales. Pues yo celebro este espacio y diría que las realidades son muy complejas y que la academia por sí misma no transforma las cosas, pero nada se transforma consistentemente sin la mano de la academia, ¿no? Y cuando digo la academia me refiero a que la formación de nuestros futuros y nuestras futuras profesionistas debe de darse herramientas para poder acompañar los procesos de transformación que hoy día son más necesarios que nunca, ¿no? Y esto quiere decir que tenemos que vislumbrar una formación que pueda interpelar contra cualquier forma de dominación, ¿no? El ejercicio arquitectónico ha favorecido en mucho, ¿no? La parte del control social y de reproducir los estándares estéticos, los estándares de dominación a partir de muchas prácticas, ¿no? Pero hoy día se requiere romper profundamente con esto. Muchos de nuestros estudiantes, de nuestras estudiantes llegan a las facultades con esta concepción y muchos de nosotros la seguimos teniendo pese a haber, pues como sacudir un poco nuestra conciencia, pero esto, como bien dice Sheila, hay que insistir todos los días, hay que incidir en no solamente con la mirada del profesionista, sino como con la mirada humana que nos hace también relacionarnos con nuestros pares, con nuestros compañeros y compañeras estudiantes dentro de las aulas, con nuestras compañeras y compañeros trabajadores. Entonces esto tiene que permear en nuestras relaciones de vida cotidiana, con nuestras parejas, con nuestras familias, con nuestros padres, nuestras madres, nuestros hijos y nuestras hijas. Hoy, siglo XXI, sigue habiendo compañeras que llegan a la facultad como retando propiamente sus propios principios culturales, familiares, en donde prácticamente esto sigue estando presente, como plantea Sheila, en donde muchas de ellas tienen o dicen, estudio mientras me caso, porque mi padre o mis padres no me dejan de estudiar. Eso lo seguimos viendo. Y al final tomaría una frase que escuché de las mujeres zapatistas que dicen que cuando una mujer avanza, no hay hombre que se detenga. Y esto para mí quiere decir que tenemos que generar procesos de cambio y este cambio nos incluye a todos y a todas. Listo, muchas gracias, Paco. Bueno, este fue nuestro primer podcast. El objetivo un poco es este proceso de reflexión en nuestros estudiantes. Espero les agrade y bueno, les hacemos la atenta invitación para vernos la siguiente semana. La idea un poco es ir generando contenido para debatir sobre este tema. Si les gustó, inscríbanse y por favor déjenos sus comentarios, algunos temas que les gustaría seguir. La idea un poco ahorita es generar la mesa de debate, tener invitados y bueno, hablar en este ámbito sobre la carrera de la arquitectura y del urbanismo, que es un poco el tema que nos encontramos nosotros en esa vertiente y consideramos que desde ahí podríamos generar un cambio. Entonces agradezco a Sheila, agradezco a Paco y bueno, muchas gracias por escucharnos. Gracias.